Hace unas semanas publicamos un video sobre misterios mexicanos sin resolver. Este contenido tuvo tan buen recibimiento que decidimos hacer una segunda parte, pues nuestra nación sigue ocultando a través de su historia una enorme cantidad de casos que todavía no han encontrado una respuesta. Y el día de hoy te narraremos algunos de ellos. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios mexicanos sin resolver. Parte 2. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Desapariciones en los baños de Chapultepec. Comenzamos este listado con un caso muy reciente que ha puesto en la mira de muchas personas una de las zonas más visitadas en la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec. En este lugar, miles de personas transitan diariamente, familias, turistas, deportistas, estudiantes y demás. Es por esa razón que cuando alguien desaparece sin dejar rastro en un sitio así, la situación se vuelve profundamente desconcertante. El 2 de enero de 2025, una mujer llamada María Virginia Gutiérrez Juárez, de 59 años, llegó a la ciudad procedente de Comala, Chiapas, para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. Ese día acudieron al bosque de Chapultepec para disfrutar del último tramo de sus vacaciones. En algún momento del paseo, María decidió ir al baño, acompañada por su hija Gabriela. Ambas entraron a los sanitarios públicos de la primera sección del bosque. Según lo que Gabriela relató después, al salir notó que su madre estaba tardando mucho, así que comenzó a llamarla. Sin embargo, esta no respondió. Pensó que tal vez ya había salido, aunque no la había escuchado en ningún momento, así que la buscó afuera y le preguntó al resto de la familia, pero todos dijeron que no la habían visto salir. Los familiares comenzaron a recorrer los alrededores, pero María no estaba. Había desaparecido. Lo más inquietante es que estos baños cuentan con una sola entrada y salida. No hay accesos alternos, rutas de emergencia o salidas traseras. Para cualquier persona, incluso para alguien desorientado, salir del lugar sin ser visto resultaría sumamente difícil. Sin embargo, eso fue lo que aparentemente ocurrió. Desesperados, los familiares comenzaron a caminar en los alrededores, incluyendo algunas calles aledañas al bosque, pidiendo ayuda y preguntando por María. Sin embargo, no encontraron respuestas. Se dio entonces aviso a las autoridades y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió una ficha oficial. Se detalló que María Virginia vestía blusa negra de manga larga, pantalón flojo morado, tenis negros y una gorra café. Tenía el cabello teñido de rojo, cicatrices en los brazos y varios lunares visibles. Pero a pesar de la difusión, no hubo avances inmediatos. Gabriela comenzó entonces a difundir el caso de su madre a través de redes sociales, principalmente en la plataforma TikTok, explicando que María padecía epilepsia y requería medicamentos. Algunos medios comenzaron a mencionar que también padecía esquizofrenia, pero esto fue desmentido por los familiares. Estos videos rápidamente ganaron notoriedad y pronto los medios nacionales ya estaban hablando de esta extraña desaparición. Finalmente, tras 29 arduos días de búsqueda, el 31 de enero, María Virginia fue localizada con vida, en situación de vulnerabilidad, sentada en una banqueta de la colonia obrera, esto en la alcaldía de Cuauhtémoc. Estaba en condiciones tan severas que al principio no parecía ella misma, pero lo era. Aparentemente, la mujer había caminado desde Chapultepec hasta el centro de la ciudad, desorientada. La noticia de su hallazgo se empezó a difundir a través de un video donde puede verse a su hija abrazándola al borde del llanto después de casi un mes de incertidumbre. Esto generó alivio para todas las personas que siguieron el caso de cerca. Sin embargo, a través de los comentarios en redes sociales, los usuarios comenzaron a señalar un extraño patrón. Esta no era la primera vez que ocurría algo así, y decenas de personas pronto empezaron a compartir sus historias sobre experiencias inquietantes en esta misma zona del bosque de Chapultepec. Sin embargo, lo que más destacaba era la mención de una historia y una persona, Ángel Fernando Castillo.
El 15 de noviembre del 2024, apenas un par de meses antes de la desaparición de María Virginia, Ángel, un joven de 17 años, estudiante de la Preparatoria 4 de la UNAM, acudió al mismo bosque en compañía de su novia. En algún momento, él dijo que iría al baño, pero nunca volvió. Su novia intentó llamarlo por teléfono en múltiples ocasiones, pero tras no recibir respuesta, la joven se comunicó con la familia de Ángel, quienes dieron aviso a la policía, y entonces la Fiscalía de la Ciudad de México activó una alerta Amber. La ficha describía a Ángel como un joven de complexión delgada, piel morena clara, cabello negro lacio y con señas particulares, un tatuaje de un ojo en el brazo derecho, cicatrices en su rostro, perforaciones en las cejas y una cicatriz antigua en su pierna. Durante la búsqueda, los familiares del joven comenzaron a recibir llamadas de extorsión. Algunas personas aseguraban pertenecer a grupos criminales y exigían un pago a cambio de información. A esto se le sumaron múltiples rumores sobre supuestos avistamientos de Ángel a las afueras del bosque. Sin embargo, apenas un día después, el cuerpo del joven fue encontrado sin vida bajo un puente peatonal en circuito interior, a varios kilómetros del bosque. Ángel fue encontrado tirado sobre los carriles laterales, ya sin signos vitales, y aunque la policía capitalina resguardó la zona, no se emitió información clara sobre qué le había ocurrido. La fiscalía informó que él no fue víctima de un delito, pero no ofreció explicaciones sobre cuál había sido entonces la causa de su muerte. Esto provocó un revuelo, principalmente por parte de la comunidad universitaria de la UNAM, quienes exigían una investigación transparente. Pero hasta el día de hoy, este caso todavía sigue sin aclararse. Como mencionamos antes, estas dos desapariciones ocurridas exactamente en el mismo lugar, los baños de la primera sección del bosque de Chapultepec, son sumamente recientes. Sin embargo, ambos provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, donde no han dejado de crecer las sospechas sobre qué es exactamente lo que está pasando en ese lugar, y la pregunta que se mantiene sin respuesta es la misma: ¿cómo fue exactamente que María Virginia y Ángel Fernando desaparecieron de estos pequeños baños sin haber sido vistos por nadie? El tesoro perdido de Pancho Villa. Al igual que en la primera parte, cuando hablamos sobre la increíble historia de Gil Pérez, el soldado que se teletransportó desde Filipinas, este puesto en la lista es más una leyenda que un caso real. Sin embargo, es uno tan interesante y difundido que resulta imposible dejarlo fuera. Nos referimos al supuesto tesoro perdido de Pancho Villa, una historia que, aunque no ha sido confirmada por ningún hallazgo oficial, ha generado durante décadas la fascinación de historiadores, buscadores de fortuna y comunidades enteras en el norte de México. Según la leyenda, Francisco Villa, cuyo nombre real era José Doroteo Arango Arámbula, logró acumular una enorme fortuna durante sus campañas revolucionarias. Parte de ese dinero provenía de asaltos a haciendas, bancos, convoyes de oro y plata, e incluso préstamos forzosos impuestos a empresarios y hacendados. A lo largo del tiempo, el llamado Centauro del Norte habría escondido parte de ese botín en diversos puntos estratégicos de los estados de Durango, Chihuahua, Coahuila y otras regiones del norte del país. Estos escondites estaban destinados a servir como reservas de emergencia para que Villa, quien conocía muy bien la región, pudiera reabastecerse en medio de algún conflicto. Además, guardar su tesoro de esta forma no implicaba un riesgo real, ya que cuando lo necesitara, él sabía exactamente dónde y cómo recuperarlo. Se dice que este tesoro estaba conformado no solo por armas, sino también monedas de oro, lingotes, plata y hasta cajas con millones de pesos, enterradas en cuevas, barrancas, sótanos y muros ocultos. En algunas versiones, incluso se habla de que tenía un mapa con las ubicaciones exactas de sus escondites, el cual se encargó personalmente de destruir antes de su muerte. Uno de los lugares que más se repite en las distintas versiones es la región conocida como La Laguna, especialmente en Torreón, Coahuila, ciudad que Villa tomó en al menos 5 ocasiones, entre 1913 y 1916. Cada vez que entraba, saqueaba bancos, confiscaba bienes de hacendados y reunía a empresarios, a quienes les imponía contribuciones. Aunque se sabe que una parte del dinero
fue destinada a mantener a su ejército y a apoyar a las familias de sus soldados, siempre quedó la duda de a dónde fue a parar el resto. Y fue precisamente ese vacío en la historia lo que dio pie al mito. En Torreón se dice que el tesoro fue enterrado en la hacienda de La Loma, lugar donde Villa fue nombrado jefe máximo de la División del Norte. También se habla de la Cueva de las Iglesias, donde buscadores de tesoros han llegado a escarbar con palas, picos y detectores de metales. Durante décadas han circulado historias de personas que encontraron monedas antiguas o restos de baúles, pero hasta la fecha nadie ha podido demostrar haber encontrado el famoso botín. Otros relatos aseguran que cuando se retiró de la lucha armada y se estableció en la hacienda de Canutillo, en Durango, Villa tenía una habitación privada que siempre mantenía cerrada con llave. En una ocasión, unos niños lograron entrar accidentalmente, y al descubrirlo, Villa habría decidido vaciar el contenido de inmediato y salir rumbo a Parral, acompañado por un pequeño grupo de hombres, los cuales nunca regresaron. Según esta versión, enterró el tesoro en un lugar llamado La Cabeza del Oso, y asesinó a los acompañantes para asegurarse de que nadie más supiera la ubicación exacta. Otras variantes de la leyenda cuentan que Villa dejó su fortuna en algún rincón de la Sierra Madre Occidental, mientras que hay quienes creen que ni siquiera se trata de un solo tesoro, sino de varios, repartidos por todo el norte del país. Y no solo eso, muchas versiones populares coinciden en que el tesoro estaría protegido por fuerzas sobrenaturales, jinetes fantasmas, espíritus de soldados revolucionarios o incluso el alma del propio Pancho Villa, que seguiría custodiando sus secretos desde el más allá. Quizás hoy en día hablar de uno o varios tesoros escondidos por Francisco Villa pueda sonar algo muy fantástico. Sin embargo, no es una historia tan alocada como uno podría imaginar. Y es que durante la Revolución Mexicana, muchos hacendados escondieron su dinero y pertenencias más valiosas por miedo a los saqueos. Enterraban oro, joyas y monedas en lugares remotos, muchas veces sin testigos, lo que ha llevado a la creencia de que incluso si el tesoro no fuera de Villa, bien podría existir alguno enterrado bajo esas tierras. Sin embargo, la realidad es que, a la fecha, el tesoro sigue sin aparecer. Aún así, en el norte del país, sobre todo en comunidades rurales de Durango, Chihuahua, Sonora y Coahuila, la historia persiste. Algunos todavía lo buscan como parte de una tradición, otros por codicia, y unos más porque crecieron escuchando que quizá debajo de sus pies aún descansa un fragmento perdido de la Revolución Mexicana. El ovni de Atlixco, Puebla. Ninguna lista de misterios estaría completa sin un caso de ovnis, y del que vamos a hablar a continuación sigue siendo uno de los más debatidos en la historia moderna del país, y todo ocurrió a tan solo unos minutos de la ciudad de Atlixco, en el estado de Puebla. Ahí existe un cerro conocido como la Casita Blanca, un lugar que hoy en día alberga una estructura metálica en forma de platillo volador, un monumento cubierto de grafitis y oxidado por el paso del tiempo, que representa este increíble acontecimiento. Y todo empezó el 6 de agosto de 1992. Esa noche, decenas de personas en la región de Metepec, una junta auxiliar de Atlixco, reportaron haber visto luces extrañas en el cielo. Sin embargo, no se trató de una aparición fugaz. Según los testigos, este espectáculo duró al menos 3 horas. Los testimonios decían que las luces cruzaban el cielo en silencio, moviéndose a una gran velocidad, y por momentos cambiaban bruscamente de dirección e incluso también de color. Algunos aseguraban haber visto esferas rojizas y azuladas flotando en completo silencio sobre los cerros, mientras otros hablaban de objetos que se desplazaban como si estuvieran buscando algo. La experiencia fue tan impactante que muchos la nombraron la oleada de Atlixco. Ese mismo año, el ingeniero Norberto Gil Salgado, pionero en la observación del fenómeno ovni en la región, comenzó a documentar los testimonios de testigos y a registrar cada avistamiento. Fue él quien consolidó el sitio como un punto importante para la observación nocturna.
Poco después, los avistamientos se volvieron más frecuentes y cada noche se reunían personas en la Casita Blanca con la esperanza de volver a ver este fascinante espectáculo o alguna nave extraña. Con el tiempo la historia se extendió. Se habló de avistamientos en pueblos cercanos como San Pedro Atlixco, San Baltasar Atlimeyaya e incluso del Cerro Tetliyolotl, donde algunos decían que la luz salía cada noche con puntualidad, flotaba sobre el horizonte y después desaparecía sin dejar rastro. Este fenómeno atrajo atención a nivel nacional. Las notas aparecieron en periódicos, programas de televisión e incluso revistas especializadas. Años después, en el 2000, se colocó en la cima del cerro un monumento en forma de platillo volador. La estructura de 8 metros de diámetro y 7 de altura fue fabricada con hojalata reciclada de un antiguo tanque de agua de Ciudad Universitaria y diseñada por el escultor Ricardo Vivar Lepe. La intención era rendir homenaje a los testimonios y convertir el lugar en un símbolo turístico. Y vaya que se logró, pues durante años el sitio fue punto de encuentro para creyentes, curiosos y fanáticos de lo desconocido. Se organizaban campamentos, fogatas, romerías nocturnas y demás. Incluso hubo una época en la que los microbuses que llevaban a los visitantes desde Atlixco pintaron la palabra ovnibuses en sus parabrisas. También se vendían camisetas, calcomanías y hasta figuritas con la imagen del ovni de Atlixco. Las autoridades locales llegaron a reconocer el atractivo del lugar y en 2022, con motivo del 30 aniversario de la oleada, colocaron una placa conmemorativa en el monumento con los nombres de algunos de los primeros investigadores del fenómeno en esta región. Pero no todo se trató de luces en el cielo. Conforme este caso ganó popularidad, surgieron decenas de versiones sobre encuentros mucho más cercanos. Algunos hablaban de seres delgados, de aspecto cadavérico, moviéndose dentro de las naves. Otros incluso mencionaban figuras más elaboradas, como personajes rubios y de ojos azules, que supuestamente compartían conocimientos agrícolas a los habitantes del lugar. E incluso había relatos de personas que afirmaban haber recibido mensajes para una misión más grande. Uno de los personajes más reconocidos en estas historias fue Paulino López, un restaurantero local que afirmó haber sido contactado por uno de estos seres, quien le enseñó una fórmula para cultivar árboles de aguacate con resultados casi milagrosos. Con el paso del tiempo sus relatos cambiaban. En una versión, el visitante era un anciano de mirada profunda. En otra, un joven de casi 2 metros, de traje brillante y piel blanca. Paulino incluso mostró una supuesta figura de cerámica con rasgos extraterrestres que, según él, no podía ser fotografiada porque las imágenes se borraban. También se habló de círculos en el pasto, de luces que salían de las tumbas de un panteón, de vehículos que no podían arrancar en presencia del objeto e incluso de personas que afirmaban haber perdido varias horas de su vida tras una experiencia con este supuesto ovni. Algunos medios, ufólogos y creyentes defendieron con firmeza la autenticidad de estos fenómenos y otros, como siempre sucede, ofrecieron explicaciones un tanto más racionales. Investigadores como Oscar García y periodistas locales comenzaron a identificar patrones. Notaron que muchos de los avistamientos coincidían con la ruta aérea del aeropuerto de Huejotzingo. Las luces vistas en el cielo podrían entonces haber sido aviones. Las fotografías, trazos de larga exposición y las esferas flotantes simplemente ilusiones ópticas provocadas por condiciones atmosféricas muy particulares. Incluso el famoso Punto Marconi, una zona cercana donde los objetos parecen moverse cuesta arriba, terminó teniendo también una explicación, una inclinación del terreno que engaña simplemente al ojo humano. A pesar de todo, el caso del ovni de Atlixco no ha perdido fuerza. Para algunos, la explicación racional nunca será suficiente, porque más allá de la evidencia, hay algo en ese lugar, entre los cerros, el viento y el cielo oscuro, que sigue atrayendo a aquellos que buscan una respuesta. Y aunque muchos ya no recuerdan con claridad lo que ocurrió aquella noche de 1992, lo cierto es que desde entonces hay quienes siguen subiendo a la Casita Blanca, esperando volver a ver esas extrañas luces en el cielo. La Bruja de Monterrey. Si eres una persona que nació en la década de los 90 o antes, seguramente recordarás uno de los casos paranormales más famosos de la televisión mexicana, el de la Bruja de Monterrey. Y para aquellos más jóvenes, quizás esto suene como una historia sacada de una leyenda urbana, pero no.
Se trató de un caso tan masivo y viral que fue cubierto por medios nacionales, provocó operativos de vigilancia, documentales y lo más inquietante, una víctima que sigue defendiendo su historia hasta el día de hoy. Todo comenzó la madrugada del 16 de enero de 2004 en el municipio de Guadalupe, dentro del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Eran alrededor de las 3:15 de la mañana cuando Leonardo Samaniego, un oficial de policía, patrullaba la colonia Valles de la Sierra. En ese momento, al dar vuelta en la calle Álamo, algo extraño cayó de un árbol frente a él. Según su relato, lo primero que pensó fue que se trataba de una bolsa negra, pero lo que ocurrió después lo dejó completamente paralizado. Antes de tocar el suelo, el objeto se detuvo en el aire, flotando. El oficial frenó su patrulla, encendió las luces largas y en ese momento pudo ver con claridad lo que tenía frente a él. Una figura humanoide, aparentemente femenina, vestida de negro, con una capa y un sombrero que flotaba junto a ella como si estuviera sujeto por algún hilo invisible. Samaniego dijo que la figura se cubría de la luz, pero no pudo evitar que su rostro quedara parcialmente iluminado por los faros de la patrulla. Fue entonces cuando el oficial pudo ver 2 enormes ojos completamente negros, sin rastro de párpados, que lo miraban fijamente. «Todas las noches sigo soñando con esos ojos», declaró años después en una entrevista. Su mirada era profunda, me despierto sudando y llorando. Pero lo más perturbador es que, según su testimonio, la figura voladora se lanzó directamente hacia la patrulla, impactando el parabrisas como si quisiera atraparlo. Samaniego, completamente aterrorizado, dio marcha atrás a toda velocidad, mientras pedía refuerzos por radio. La criatura rasguñaba el vidrio, y él solo pensaba en huir. En su desesperación, perdió el control y se estrelló al final de la calle. Se desmayó, no por el golpe, sino por el miedo. Minutos más tarde, otras patrullas y una ambulancia llegaron al lugar. Lo encontraron inconsciente, y cuando recobró el conocimiento, seguía en estado de pánico. Aún así, fue capaz de relatar lo sucedido con claridad. No balbuceaba, no divagaba, no dudaba. Estaba seguro de lo que había visto. Una auténtica historia de horror, que apenas era el inicio. La historia comenzó a difundirse por televisión. Lo entrevistaron frente a las cámaras poco después del incidente, y no solo mantuvo la calma, sino que repitió cada detalle con exactitud. Fue sometido a pruebas toxicológicas y psicológicas. Todas salieron negativas. Médicos, paramédicos y directivos del hospital universitario confirmaron que se encontraba en buen estado físico y mental. Incluso, el secretario de Seguridad Pública del municipio y el alcalde de Guadalupe respaldaron públicamente a Samaniego, asegurando que era un buen elemento, sin antecedentes de conducta errática y que no había ninguna razón para dudar de su versión. Y entonces, el caso creció como fuego en pólvora. Poco después, otros testimonios comenzaron a aparecer. 3 días antes del suceso, otros 3 oficiales de Santa Catarina, otro municipio de la zona metropolitana, reportaron haber visto a la misma criatura volando por los cielos, pero decidieron guardar silencio, hasta que vieron el caso de Samaniego en las noticias. Una vecina llamada Norma Alicia Herrera declaró también que ella y su hermano vieron a la criatura durante el día, y que la apariencia de la bruja fue tan impactante que su hermano enfermó por una semana. La historia llegó a oídos del conocido periodista y ufólogo Jaime Maussan, quien decidió investigar el caso y mostrarle al oficial una serie de imágenes del llamado monstruo de Flatwoods, una criatura avistada en Virginia Occidental, Estados Unidos, en 1952. La reacción de Samaniego fue inmediata. Dijo que era igual a lo que él había visto. Ambas figuras compartían rasgos perturbadores. Flotaban, eran encapuchadas, de ojos inmensos y oscuros. Se acercaban sin emitir sonido alguno, provocando una reacción de pánico inmediato en quienes las veían. Y el fenómeno no terminó en 2004. 2 años después, el 17 de mayo de 2006, un grupo llamado OVNI Club Nuevo León, liderado por la investigadora Diana Perla Chapa, filmó una figura humanoide volando sobre el Cerro de las Mitras, uno de los puntos más altos de Monterrey. El video,
grabado a plena luz del día, muestra una figura negra flotando lentamente sobre el paisaje, como si desafiara las leyes de la física. Estaba cubierta por una especie de capucha, con proporciones similares a las que describió Samaniego. Para muchos, ese video fue la prueba visual que faltaba. Para otros, no fue más que una ilusión óptica o una figura lanzada por algún mecanismo. Lo cierto es que el caso nunca fue resuelto, y aunque algunos intentaron desacreditarlo, Leonardo Samaniego jamás se retractó. Cada vez que ha sido entrevistado, ya sea por canales de televisión, medios nacionales o documentales como los del History Channel, su historia permanece idéntica. Tal vez nunca sepamos qué fue exactamente lo que vio esa madrugada, o qué fue lo que apareció en los cielos de Monterrey en 2006. Pero algo es seguro, esta historia dejó una marca en la memoria colectiva de todo un estado. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y un comentario. Tampoco te pierdas el resto de nuestro contenido, como Historias de Mundo Creepy, Noctámbulos Podcast y Creepypastas de Mundo Creepy. Todos disponibles tanto en YouTube como en tu plataforma de podcast favorita. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. El misterio de El Tapado. Este es sin duda uno de los relatos más extraños, fascinantes e inquietantes de la época colonial en México, y por supuesto, tiene misterios que hoy, más de 340 años después, siguen sin ser resueltos. Se trata de una historia que mezcla impostores, intriga política, procesos inquisitoriales, castigos públicos y un eclipse de sol en un momento tan preciso que hizo entrar en pánico a toda una ciudad. Estoy hablando del caso de Antonio Benavides, mejor conocido como El Tapado. Todo comenzó en mayo de 1683, en uno de los momentos más caóticos que vivió la Nueva España durante el siglo XVII. Ese mismo mes, el pirata Lorencillo y sus hombres habían invadido y saquearon el puerto de Veracruz, dejando en ruinas lo que antes era una ciudad próspera y protegida. La conmoción fue tal que el virrey ordenó a todos los hombres entre 15 y 60 años tomar las armas en un plazo de 2 horas. Las calles de la capital entonces se llenaron de miedo y de tensión. Y en medio de todo este caos, llegó un hombre que aseguraba venir en nombre del rey. Su nombre era Antonio Benavides y se presentaba como Marqués de San Vicente, mariscal de campo, castellano de Acapulco y visitador del reino, con autoridad directa desde la corona española. Llegó a Veracruz en una caravana ostentosa, cargado de equipaje, joyas y documentos que lo acreditaban como un alto funcionario. En cada ciudad que atravesó rumbo a la capital, fue recibido con honores. Todos lo trataban como si de verdad viniera a poner orden en nombre del monarca. Y para muchos eso era precisamente lo que más temían. Veracruz, Puebla y la Ciudad de México estaban repletas de autoridades locales que temblaban ante la llegada de un visitador real, ya que estos personajes tenían el poder de revisar cuentas, expropiar bienes y destituir gobernadores. Por eso, aunque todos lo recibieron con festejos, en realidad lo veían como una tremenda amenaza. Pero el problema surgió cuando sus documentos fueron revisados por las autoridades. Ahí se dieron cuenta de que no podían comprobar su legitimidad. No había un registro oficial de su nombramiento, no existía ninguna orden real que respaldara su historia. Y fue así que, bajo sospecha de fraude, fue arrestado en Puebla y, según algunas versiones, también fue acusado de judaísmo. En ese entonces se decía que su conocimiento del hebreo lo había delatado, y en otras versiones simplemente se dice que fue considerado un impostor. Desde ese momento el pueblo comenzó a llamarlo El Tapado, por su costumbre de andar siempre cubierto con una capa oscura, pero también porque nadie sabía con certeza quién era ni por qué estaba allí. Lo trasladaron entonces encadenado a la capital virreinal, donde fue encerrado en un calabozo. Se le interrogó una y otra vez, pero nunca confesó nada. Él mantuvo el misterio. Se dice que cuando el propio virrey lo visitó personalmente, salió del encuentro visiblemente afectado, sin decir una sola palabra sobre lo que habían hablado. La audiencia intentó arrancarle una confesión a través del tormento, pero ni así lograron obtener una respuesta. El Tapado soportó todos los castigos en silencio, incluso cuando estuvo al borde de la muerte.
Pasó un año bajo custodia y el caso fue poco a poco cayendo en el olvido. Pero en julio de 1684, la sentencia finalmente fue dictada: pena de muerte por la horca. Y es aquí donde la historia toma un giro legendario. El 12 de julio, a plena luz del día, cientos de personas se reunieron en la Plaza Mayor de la Ciudad de México para presenciar la ejecución. Aquel hombre misterioso hasta el final fue llevado al cadalso con la cabeza en alto. Nadie sabía todavía quién era realmente, y justo cuando el verdugo colocó la soga en su cuello, el sol eclipsó. El cielo se oscureció de manera repentina. La muchedumbre, horrorizada, creyó que aquello era una especie de señal divina. Comenzaron a gritar que un inocente estaba a punto de ser ejecutado, que Dios estaba protestando. Pero aún así, la sentencia no se detuvo. El tapado fue colgado y su cuerpo quedó balanceándose en la horca bajo la penumbra de este misterioso eclipse. Pero, por si cabe, lo más extraño todavía estaba por ocurrir. Tras su muerte, su cabeza fue separada del cuerpo y enviada a la ciudad de Puebla, donde fue exhibida durante 20 días en el atrio de la iglesia de la Compañía de Jesús. Lo extraño aquí es que nadie sabe con certeza por qué se hizo esto. Algunos decían que era para que sirviera de escarmiento, otros creían que fue una humillación pública por parte del clero. Finalmente, ante la presión de los jesuitas por el espectáculo grotesco que ofrecía una cabeza en descomposición, las autoridades llegaron a retirarla y su destino final todavía es un misterio. Y hasta el día de hoy, nadie sabe quién mandó a hacer esto y, más importante aún, nadie sabe quién era el tapado. Algunos creen que era un espía enviado por la reina Mariana de Austria, otros piensan que fue un estafador profesional que supo aprovechar el caos de su época. Hay quienes aseguran también que simplemente fue una víctima más del poder político y religioso de la época. Lo que sí sabemos es que fue un hombre que engañó a medio virreinato, que nunca reveló su identidad real y que murió sin confesar ni su origen ni su misión. Un impostor, un mártir o un agente encubierto que pasó a la historia como uno de los personajes más enigmáticos del México colonial y que, según quienes estuvieron en el momento, fue ejecutado justo cuando el sol desapareció del cielo. El mito de Aztlán. Este misterio existe desde antes de que México siquiera llevara ese nombre, por lo que incluirlo en esta lista podría parecer una trampa. Pero la historia es tan fascinante, simbólica y profundamente arraigada en nuestra identidad, que dejarla fuera habría sido un error. Nos referimos a Aztlán, el mítico lugar de donde, según la leyenda, partieron los mexicas para emprender un viaje de siglos que culminaría con la fundación de México Tenochtitlan. Un sitio que aparece en códices, cantares, tradiciones orales y documentos coloniales, pero cuya ubicación real sigue siendo un misterio. El mito narra que en el año 1 pedernal, equivalente al 1116, los mexicas emprendieron una larga peregrinación desde Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, con la promesa de que un día encontrarían una señal, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Cuando eso ocurriera, ahí debían fundar su gran ciudad. Esa señal, como todos sabemos, se convertiría siglos más tarde en el escudo nacional de México. Pero, ¿qué hay del punto de partida? ¿Dónde estaba realmente Aztlán? Para los mexicas, Aztlán era la tierra original. Su nombre puede traducirse como lugar de las garzas o lugar de la blancura, y se ha descrito como una isla en medio de un cuerpo de agua, fértil, luminosa, casi paradisíaca, el sitio donde vivían sus antepasados antes de convertirse en guerreros y fundadores de imperios. Tan importante era esta ciudad mítica que, en el siglo XV, el emperador Moctezuma Iluicamina ordenó que un grupo de sacerdotes y hechiceros rehiciera la ruta de sus ancestros para encontrar Aztlán. Se dice que incluso usaron sus poderes para transformarse en animales feroces con tal de cruzar territorios desconocidos. Cuando finalmente llegaron, fueron recibidos por Coatlicue, madre del dios Huitzilopochtli, quien los bendijo y les entregó regalos sagrados para que los llevaran de regreso a Tenochtitlan. Sin embargo, algo quedó claro en ese viaje. Aztlán no era solo un lugar físico, también era un símbolo, una promesa, un origen espiritual.
Desde entonces, el enigma ha persistido. Algunos investigadores, como Eduardo Matos Moctezuma, sostienen que Aztlán nunca existió como un sitio real, sino que fue una construcción simbólica destinada a justificar el poder mexica y glorificar su pasado. Otros creen que sí existió, pero su rastro se perdió con el tiempo. Aún así, las teorías abundan. Una de las más populares es la que señala a Mexcaltitán, un pequeño pueblo-isla en el estado de Nayarit, como el verdadero Aztlán. Este lugar posee características que coinciden con la leyenda. Está rodeado por agua, tiene una disposición circular con una gran plaza central, y se conecta por canales durante la temporada de lluvias. Se le conoce como la Venecia mexicana, y su nombre puede interpretarse como la Casa de los Mexicanos. En el Museo del Origen, ubicado en la misma isla, hay una réplica de una escultura de una garza devorando un reptil marino. Algunos interpretan esta imagen como una posible confusión con la famosa señal del águila y la serpiente. Otras teorías sitúan a Aztlán en distintos puntos del norte de México o incluso del sur de los Estados Unidos, en regiones como Zacatecas, Sonora, Durango o Nuevo México. Todas con distintos grados de especulación, pero sin pruebas concluyentes. Y aunque nadie ha podido encontrar con certeza la ubicación de esta ciudad ancestral, su legado sigue presente. Porque Aztlán no solo representa el origen mítico de un pueblo, también simboliza la búsqueda de identidad, de pertenencia y de conexión con la historia. Un lugar que tal vez existió o tal vez fue soñado, pero que ha logrado sobrevivir, no en la geografía, sino en la memoria de todo un país. La conspiración de Gabriela Rico. El caso con el que cerramos esta lista es muy diferente a los demás. No es una leyenda ancestral, no es una historia de la época colonial y tampoco es un avistamiento que puede explicarse con teorías científicas. Esto ocurrió en pleno siglo XXI, en una zona urbana frente a testigos, policías, cámaras, y sin embargo, a día de hoy, sigue sin tener una explicación. Y lo más inquietante de todo es que nadie sabe qué fue de la protagonista, pues desapareció por completo. Era agosto de 2009, cuando una joven apareció frente a un hotel de lujo en el centro de Monterrey, Nuevo León. Gritaba desesperada, vestía una blusa rasgada y tenía el rostro desencajado. Su nombre, según los reportes oficiales del noticiero Info 7, era Gabriela Rico Jiménez. Tenía apenas 21 años. Las cámaras la captaron exigiendo con insistencia su libertad. Asegurada haber sido privada de su libertad desde el año 2001 y entre gritos acusaba a figuras de más alto perfil, políticos, empresarios y hasta la realeza internacional. Hablaba de asesinatos, de canibalismo. Decía que la reina de Inglaterra comía carne humana, que Carlos Slim Domit, el hijo del hombre más rico de México, sabía todo lo que le había ocurrido, que mataron a Juan Camilo Mourinho, el secretario de Gobernación, y que sabía quién había estado ahí. Incluso mencionó a Mickey Mouse, como si intentaran ridiculizar sus denuncias, mezclándolas con elementos absurdos. Decía que se habían comido humanos, que no sabía nada al respecto, que sí, sabía de los asesinatos, pero no que se trataba de canibalismo, y lo repetía con horror, que eran humanos, que olían a carne humana. Durante varios minutos se negó a ser detenida por los policías, forcejeó, intentó morder a un oficial y finalmente fue subida a una patrulla. Y esa fue la última vez que se le vio. Y es de esta manera en la que nace uno de los casos más extraños y perturbadores en la historia de México moderno. Gabriela fue llamada modelo por algunos medios, pero no existe evidencia de una carrera en la industria del modelaje. Tampoco existen registros oficiales sobre ella en redes sociales o en bases públicas previas al incidente. Algunos blogueros aseguraron haberla visto en fiestas exclusivas y hoteles costosos, e incluso hay testimonios de personas que decían conocerla de años anteriores, pero todo esto se volvió algo meramente anecdótico. Lo que sí es real es el video, el cual fue transmitido en televisión nacional y puede encontrarse todavía, aunque con algo de dificultad. En él se aprecia el nivel de desesperación, el delirio y también algo difícil de explicar, la forma en que repite ciertos nombres, el horror con el que habla y la coherencia parcial de algunas declaraciones.
Después de este incidente, circularon versiones no confirmadas de que fue llevada a un hospital psiquiátrico de Monterrey en la colonia Buenos Aires. Otras teorías dicen que fue internada en Argentina, en una institución llamada La Colonia. También se ha dicho que fue vista años después deambulando junto a un hombre mayor, desorientada y sin recordar quién era o dónde vivía. Pero ninguna de estas versiones pudo comprobarse y todavía no se puede hacer. Un testimonio anónimo publicado en un blog decía que Gabriela fue llevada a un lugar desconocido poco después de su arresto y que personas altas y bien vestidas retiraron a todos los testigos del lugar. El denunciante, un estudiante de Derecho que aseguraba haber estado ahí por prácticas profesionales, afirmó que intentó buscar información, pero que le dijeron que Gabriela nunca existió y que él no trabajaba ahí. Algunos más dicen que todo esto se trató simplemente de un brote psicótico, provocado muy seguramente por un consumo de drogas excesivo o por enfermedades mentales no diagnosticadas. Otros creen que era una víctima de trata de personas, que fue drogada y abusada durante años, y que cuando logró escapar y hablar, nadie quiso escucharla. Los más extremos aseguran que ella fue silenciada por haber dicho demasiadas verdades. La mayoría de las personas que vieron este video en 2009 la recuerdan. Para algunos fue solo una loca gritando en la calle, pero para otros era el mensaje desesperado de una víctima. Lo más inquietante es que a pesar de lo impactante de este caso, hay muy poca información disponible. El video original desapareció de varios sitios con el paso de los años, y si tú te metes a investigar en este momento el nombre de Gabriela Rico, el año e incluso el lugar donde esto ocurrió, verás que hay casi ningún medio de comunicación hablando de esto, no hay notas y prácticamente ningún medio grande lo tomó. Es como si alguien hubiera decidido borrar o ignorar todos los rastros que llevan hacia esta historia. Lo único que se puede encontrar es en algunos fragmentos dispersos en foros, blogs y canales alternativos que tratan de reconstruir lo ocurrido. Pero la realidad es que hoy, a más de 15 años de que ocurrió esto, el caso de Gabriela Rico Jiménez sigue envuelto en un silencio inquietante. Nadie la ha encontrado. Nadie ha confirmado si sigue con vida, y lo más escalofriante es que nadie parece estar buscando respuestas. Gabriela se desvaneció sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra, como si nunca hubiera existido. Y lo verdaderamente perturbador es que cualquiera de las explicaciones posibles, ya sea que fue víctima de una red poderosa, que sufrió un brote psicótico o que su mente fue quebrada por años de abuso y encierro, resulta igual de espeluznante. Porque, en el fondo, lo que más asusta de esta historia es que la verdad está ahí, pero sigue oculta, y tal vez hay una persona detrás de esto y una escalofriante razón que explicaría todo. Cuéntanos, ¿conocías todos estos misterios? ¿Cuál de las posibles explicaciones que presentamos crees que puede ser la respuesta para algunos? Déjanos saber todo aquí abajo en los comentarios, pues estaremos encantados de leerte. Por favor, recuerda que este contenido, además de estar disponible en YouTube, también está en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast favorita, donde nos puedes encontrar como Mundo Creepy. Y recuerda seguirnos en todas las redes sociales, en todos nuestros canales y no perderte así ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Sin más que decir, me despido. Yo soy Masked Man. Nos vemos después.